un nuevo capítulo de Conciencia Activa con todo el equipo de nuestro espacio a través de las redes sociales: Patricio Bacaro, Vladimir Araya, Catalina Araya, Jorge Rojas y Osiel Moya. Estamos todos juntos y hoy día con un invitado que hace cosas por los demás. En una sociedad tan individualista, saludar a Luis Mesina, que es vocero de la coordinadora No Más AFP, es un placer porque tú no estás defendiendo tu metro cuadrado, Luis, hace mucho tiempo. Estás por, entre comillas, para algunos en forma equivocada, para otros respaldando, por los demás. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una batalla que trasciende al ámbito de un individuo, es una batalla, por supuesto, que debiese convocarnos a todos, a todas, porque la restitución de la seguridad social, sobre la cual venimos peleando ya hace varios años, casi una década, es una reivindicación, yo diría, absolutamente legítima, que se condice con lo que es el fundamento principal del sindicalismo. Mira, yo quiero en esto enfatizarlo. La seguridad social está íntimamente ligada al mundo del trabajo. Sin sindicatos, sin organización del movimiento obrero, la seguridad social no existiría. Entonces podemos concluir que el sindicalismo es consustancial a la seguridad social, o la seguridad social es consustancial al sindicalismo. Por lo tanto, no puede haber un dirigente sindical, no estar comprometido con esta tremenda batalla que es restituir la seguridad social para todos los chilenos. Que yo te presente como vocero y no diga presidente de la coordinadora No Más AFP, ser vocero de la coordinadora, cuéntanos un poco el tejimaneje de esto, sí, de esta estructura. Okay. La Coordinadora Nacional No Más AFP nació por sindicatos de distintas áreas de la economía, fundamentalmente la salud, la educación, bancario, comercio, que sentimos después de la crisis del 2008, cuando se derrumba el fondo de pensiones, perdiendo el fondo A casi un 40%, dijimos, bueno, esto no puede ser, y empezaron en esa década a mostrarse los primeros pensionados por el actual sistema, que eran pensiones bastante miserables, y en consecuencia decidimos abordar esta temática de restituir la seguridad social. Así partió, hace más de 10 años. Y bueno, ustedes sabrán, en el 2016 se produjeron marchas multitudinarias a lo largo del país, exigiendo el fin de las AFP. Estaba el gobierno en ese entonces de la presidenta Bachelet. Y la primera gran marcha fue el domingo 24 de julio del año 2016, que convocó mucha gente. Y el 21 de agosto hicimos la segunda, y esa, según muchos analistas, fue una de las más grandes de la que se tenga memoria, junto con el movimiento feminista el 8 de marzo. Marchas muy multitudinarias. Y la presidenta Bachelet, después de la primera marcha, el día 9 de agosto, hizo cadena nacional. Esto es relevante para quienes escuchan este programa, porque a veces tenemos la sensación de que todo lo que se hace en términos de movilización no sirve. Entonces la gente con mucha razón en las redes te dice, pero ¿qué mierda hemos sacado con movilizarnos si hoy día las AFP siguen? Después vamos a referirme al tema de lo que se está debatiendo hoy día, que es una tragedia. Pero en ese entonces la presidenta Bachelet hizo cadena nacional el 9 de agosto. Invito a la gente con beneficio inventario para que lo vea. Y aumentó inmediatamente la pensión básica solidaria en un 10%. Claro, era poca plata, pero era un 10%. Eso tuvo un costo para el Estado. ¿Y por qué? Porque fue una dádiva del Estado. No, porque el gobierno, el régimen político con sus instituciones se dio cuenta que una movilización de esa envergadura requería una respuesta. Y por primera vez la presidenta Bachelet, yo en lo absoluto la estoy reivindicando, pero quiero ser muy fidedigno con los hechos. En la cadena nacional dice, hay que instalar un principio de solidaridad en el pilar contributivo, cosa que nunca se había hablado en Chile. Y por primera vez incorporó en el lenguaje el tema de la solidaridad, cuestión que nosotros reclamábamos con mucha fuerza. Y eso es lo que ocurre con la presidenta Bachelet. Yo podría decir que ocurrió con Piñera, producto del estallido, producto de la revuelta, que nosotros la reivindicamos absolutamente la lucha de octubre del año 2019. Y esta caricatura del octubrismo, de calificar esto como un estallido delictual, como lo dijo Marcela Cubillo, con todo el séquito de funcionarios que tienen muchos intereses, nosotros lo reivindicamos porque fue una lucha que puso en el centro del debate demandas fundamentales, entre ellas el tema de la seguridad social. Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. ¿La coordinadora está integrada por por sindicatos, movimientos sociales, territoriales, poblacionales, y es una coordinación de hecho, no es de derecho? Esto quiero decir, que sus dirigentes, sus organizaciones no están sometidas a un estatuto como están sometidos los sindicatos. Acá nosotros somos voceros, somos una organización que solamente tiene como propósito, quienes adhieren a ella, pelear por la seguridad social. Pero claro, ustedes no se llaman, querido Luis Mesina, Más Seguridad Social
o un sistema de claro. seguridad social. Ustedes dicen no más AFP. O sea, Sí. las AFP son las culpables directamente de las bajas pensiones que tenemos las chilenas y los chilenos hoy día, Luis. Las AFP son la cara visible de un modelo, de un sistema muy, muy inteligentemente construido por los sectores que establecieron un régimen que captura el salario. Esto no suele abordarse con mucha profundidad. Las AFP son la cara visible porque detrás de las AFP están los grandes grupos económicos que se financian con nuestro ahorro forzoso. Los bancos de inversión, las corredoras de bolsa, las compañías de seguro. Y las AFP son la cara visible, cumplen un rol que está señalado en el decreto ley 3500 de asesorar, de administrar los fondos nuestros. Pero detrás lo colocan al servicio del mercado de capitales, fundamentalmente. Las AFP, cuando establecimos la consigna no más AFP, porque entendíamos y entendemos que derrumbando a las AFP, tal cual están concebidas, se abre el camino para avanzar hacia un sistema de seguridad social. Lo que no es un axioma, quiero decirlo claramente esto, pueden desaparecer las AFP y podemos seguir tal como estamos hoy día, porque podrían tomarlo las compañías de seguro, corredoras de bolsa, inventar una AFP con un nombre distinto que cumpla el mismo rol, es decir, la capitalización individual y que tome nuestro salario y lo ponga a disposición de los grandes grupos económicos, que es lo que viene ocurriendo hace 43 años y medio. Ahora en mayo vamos a enterar, en noviembre enteramos 44 años de este sistema absolutamente fracasado. Y que se entrega a los grandes grupos económicos, digamos, la plata de las chilenas y los chilenos. Si alguien dice, pero los grandes grupos económicos trabajan esa plata, generan dinero para después precisamente poder pagar a través de las AFP las pensiones que tienen los chilenos. ¿Y por qué van a ser más las pensiones de las chilenas y los chilenos, querido Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP, cuando el 80% de nuestro país gana cercano a los 500.000 pesos, un poquito más? Entonces, claro, mira, hoy día en el debate que ha sido capturado, y hay que decirlo claramente, por la derecha. La derecha ha puesto todos los contenidos de la reforma que probablemente se va en estos días a aprobar. Desgraciadamente lo digo. Porque el gobierno del presidente Boric, cuando llegó durante la campaña, señaló de manera categórica, no más AFP, las AFP se acaban. Ese era el discurso por el cual yo creo logró una simpatía importantísima en la población que votó por un candidato que prometía eso en el programa. Bueno, pero hoy día lo que estamos en presencia, César, es una cosa trágica. Se le está entregando a las AFP un 4,5%, de ese 6 famoso aumentó a un 7%. Y ese 7%, 4,5% se le están entregando de forma inmediata al mercado de capitales, lo ha dicho Mario Marcel. Es decir, van a tomar esta gigantesca masa monetaria, para quienes nos escuchan, que creo que es bueno que lo sepan. Esto significa transferirle 5.000 millones de dólares al año a las AFP. Las AFP no se quedan con esa plata, la colocan en el mercado financiero para financiar los grandes grupos económicos. Para que la gente se haga una idea, ¿qué son 4.500 millones de dólares? Porque la gente dice, pero esa plata, ¿cómo la puedo significar? Bueno, un hospital de alta complejidad en Chile vale menos de 1.000 millones de dólares, vale entre 700 y 800 millones de dólares. De eso estamos hablando. Todos los años el mercado de capitales va a tener un flujo gigantesco de dinero, y ese dinero también hay que decirlo, y particularmente a los sindicalistas que escuchen este programa, cuando hablamos de que va nuestro salario al mercado de capitales, lo que va en realidad es fuerza de trabajo acumulada que se manifiesta a través del capital. El capital no es más que eso, fuerza de trabajo acumulada, y la colocamos al servicio del capital, en detrimento del trabajo. Pero no esta nueva reforma de pensiones, con o sin capital, grandes empresas, lo que sea, nuestra fuerza de trabajo. Lo que yo te decía, Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP, aquí en Conciencia Activa. Si las chilenas y chilenos ganamos como en un gran porcentaje, cerca de los sueldos miserables, por las razones que sean, ¿por qué vamos a recibir pensiones distintas al sueldo miserable? Muy buena pregunta. Claro, eso también es relevante. No podemos aspirar a pensiones de 1 millón de pesos cuando el 75% de los chilenos gana menos de 600.000 pesos, 700.000 pesos. A eso voy, querido Luis. Entonces, un país con la miseria que tiene en términos de remuneraciones, de salario, tiene que hacer el esfuerzo porque un régimen que instale la seguridad social tiene que tener un componente solidario, porque justamente para hacerse cargo de gente que gana muy poco en este país, que tiene empleo inestable, Chile tiene una de las tasas de empleo informal más grandes de América Latina.
lo que está ocurriendo en nuestro país, y esto también es relevante, estos grupos económicos que se financian con nuestro ahorro, bancos, compañías de seguros, el comercio, telecomunicaciones, transporte, no han generado, y esto lo hemos dicho con mucha fuerza, ni un solo puesto de trabajo en los últimos 5 años. La gente dice, pero ¿cómo tan categórico? Ni un solo puesto de trabajo, ni uno. Han destruido fuerza de trabajo, pero de manera sostenida, la banca, el comercio. Yo invito a la gente que vaya al comercio, que vaya al retail, a Falabella, a Ripley. ¿Qué están haciendo? Carritos que están hoy día reemplazando ya los puestos de trabajo. Hoy día te agilizan el servicio, porque el servicio te lo transfieren a los usuarios, Hoy día a la los plata están demandantes. los papeles, ¿o no? Por supuesto. Entonces tú vas a un banco, los bancos han cerrado. Están cerrando sucursales, más de 220 sucursales ha cerrado el Banco Santander, otro tanto el Banco Chile. A los bancos no les interesa el servicio, porque el servicio lo transfirieron al usuario. El usuario tiene que hacer sus transferencias, sus transacciones financieras a través del celular. Entonces el costo que tenían antiguamente las instituciones financieras la transfieren. Lo mismo hace el comercio tanto del retail como el comercio de productos de alimentación. Alguien va a decir, me imagino yo, mirando aquí Conciencia Activa, pero este caballero se quiere oponer Por supuesto que no. al desarrollo, a la modernidad, si todo ya está digitalizado. Claro. Esto es una vieja discusión del sindicalismo después de la revolución industrial, cuando el desarrollo tecnológico empezó a destruir fuerza de trabajo. Bueno, un movimiento muy potente en Inglaterra, el ludonismo, que lo que hacían era quemar las máquinas, porque pensaban que quemando las máquinas no se iba a detener esta fuerza arrolladora, el capitalismo que destruía empleo. Hay que tener presente que en esa época el capitalismo desarrollaba las fuerzas productivas. Hoy día el capitalismo lo único que desarrolla son las fuerzas destructivas de la humanidad: la guerra, la industria armamentista, la industria farmacéutica, es decir, solo industrias que destruyen a la especie humana. Entonces, por eso el tema de la seguridad social es un tema tan relevante. Y lo que está ocurriendo con esta reforma que la derecha ha puesto en los contenidos es que van a capturar más salario a nosotros. Yo tengo la convicción, porque he escuchado a otra gente y he acuñado esta frase: no hay derrotas históricas, las derrotas son transitorias. Y es probable que si se acuerde esta reforma, le acepten un duro golpe al sindicalismo, a los trabajadores, a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto. Este va a ser una derrota, pero transitoria. ¿Sabes por qué? Porque al cabo de meses, yo creo que meses, años, probablemente 1 o 2 años, la gente nuevamente va a estar en las calles porque no pueden mejorar las pensiones. Un dato que es relevante: el 90% de los actuales afiliados, 90%, esto con beneficio inventario, que la gente vaya a la página en la superintendencia y coteje si lo que yo estoy diciendo es verdad. Si es mentira, entonces, bueno, no crean absolutamente nada. El 90% de la gente tiene menos de 30 millones en sus cuentas individuales. Con esta propuesta, con esta reforma, en el mejor de los casos, si un hombre de 40 años, que le faltan 25 años para pensionarse, tiene 30 millones y le aplicamos una tasa del 2% de rentabilidad, pero no pierde el empleo y gana 1 millón de pesos, podría llegar en el mejor de los casos, en 25 años, a duplicar ese capital de 30 a pasarlo a 60. ¿Cuánto autofinancia con ese ahorro? Esa es la pregunta que tiene sentido. Financia una pensión de 290.000 pesos. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ese trabajador con 290? Golpear las puertas del Estado para que tú, yo y todos los que estamos escuchando le financiemos la pensión garantizada universal de 250.000, que espero en esa época esté en ese monto. O sea, en que términos mi puerta reales. no la vaya a tocar, porque lo más probable es que yo esté fallecido. En ya. términos reales. Pero entonces tú te preguntas, bueno, ¿para qué entonces contribuimos a un sistema si al final la gran mayoría, la inmensa mayoría, va a tener que vivir con la pensión garantizada universal que pagan todos los cesantes, los que tienen empleo informal, formal, porque todos compran, todos consumen y pagan el IVA, que es el más regresivo? Pero yo he escuchado mucho, querido Luis Mesina, que esta reforma de pensiones, que podría tener novedades este viernes, si no me equivoco, sí, ¿no es cierto? Es probable, sí. A un sector, no sé si relevante o no, sí le va a arreglar su jubilación. Claro, entremos en materia de eso, porque es relevante también explicar bueno. en cuánto mejora la pensión. Se estableció un mecanismo, mira, hay un 4,5 que va a capitalización para no enredar a la gente, hay un 1,5 de ese total que... ¿De cuál total? A ver, aclaremos. Había un total... Perdón, Luis, ordenemos. Okay. Actualmente hay un 10% que cada trabajador entrega a las AFP. Eso va a seguir, eso no se toca. Perfecto. A ese 10% hay que agregarle en total un 8,5, que tú lo puedes desglosar, si no me equivoco. Claro, mira, un 4,5 inmediato que se va a ir a sumar a este 10%, es decir, las AFP van a administrar un 14,5%. Entonces, ese 4,5 lo pone el empleador o empleadora. El empleador o empleadora, pero todos nosotros sabemos, y aquí me tomo una licencia, particularmente la izquierda, quienes son de izquierda, no podrían tener esta duda respecto de que
el costo salarial finalmente, y siempre lo paga el trabajo, ¿ah? Porque el empleador lo transfiere por la vía directa o indirecta de manera lo más rápido posible, especialmente en un país donde el sindicalismo es muy débil, se lo va a transferir a los trabajadores a través de las negociaciones colectivas. Y lo que no logra en ese porcentaje lo va a transferir a los consumidores, a los clientes. Eso lo tenemos claro. Bueno, un 4,5 va a capitalización, un 1,5, que es el escándalo que ha montado la extrema derecha con este tema, es un préstamo. Este es una medida muy inteligente y muy astuta, parecida a las que inventaba Hernán Vigi, ¿ah? Cuando le apropió a los trabajadores, a los pensionados, el 10,6% y generaron esta idea de ingeniería previsional, que es un poco lo que hizo Mario Marcel, ayudado yo creo con los grandes fondos de inversión. Generan esta calidad de préstamo, es decir, los trabajadores le vamos a prestar al Estado un 1,5%. ¿De dónde sale ese 1,5%? Buena pregunta, de la AFP, de nuestro propio fondo. Las AFP le van a pasar este crédito al Estado, que es la cotización de todos los que estamos acá, de todos los que están escuchando. O sea, comillas, los empresarios nos van a poner un 1,5%, pero eso es nominal. Ese 1,5, como no estamos en crisis económica, los empresarios no lo van a poder poner ahora, entonces el Estado lo va a capturar de la misma plata del FP que le va a pasar a ellos. ¿Para qué va a servir ese 1,5? Va a servir para entregar un beneficio que es de un 0,1 UF por año de contribución para el caso de los hombres, con un mínimo de 20 y un máximo de 25. ¿Qué significa esto? Que una persona que cotizó 20 años va a tener 2 UF de mejoramiento, con un tope de 2,5 UF. Los que cotizaron 19 años para abajo, los varones, no tienen absolutamente ningún beneficio, ninguno. Y esto es categórico porque los fondos de inversión, particularmente los centros académicos, de estudios, han presionado fuertemente incluso para que se restrinja más, porque dicen que esto va a generar un costo y va a impactar mucho a las cuentas fiscales. En el caso de las mujeres, este beneficio empieza a los 10 años y termina a los 25. ¿Cuánto es lo que más podrías sacar tú como beneficio cuando tengas 25 años de contribución? 96.000 pesos. Es el top de los top. O sea, esta propuesta, esta reforma, no es reforma, este ajuste va a mejorar a un segmento en 96.000 pesos. Si tú consideras más de 25 años, va a tener 96.000 pesos. Ya, pero también alguien puede decir, pero a eso hay que agregarle la famosa PGU. Bueno, ahora vamos a la PGU, para sumar estos 96.000 pesos. El 1 de febrero la pensión garantizada universal va a quedar en 226.000 pesos. Por lo tanto, hay un tramo de menos de 30.000 pesos para llegar a los 250. Una vez que se apruebe esta reforma, 6 meses después, se va a aplicar a los trabajadores a los pensionados que tienen más de 82 años. A eso se les va a aplicar la pensión de manera integral, es decir, les va a mejorar su PGU en 26.000 pesos a los que tienen más de 82. Al año siguiente, es decir, el 2026, a mediados del 2026 más o menos, a los que tienen más de 75 años. Y al año subsiguiente, es decir, el 2027, a los que tienen 65 años de edad. Pero ahí la PGU ya va a estar sobre los 250 producto de la inflación. Entonces, si tú logras los 96 más los 20.000, estarían en el mejor de los casos en 110, 120.000 pesos. Eso es lo que va a mejorar. Pero resulta que el sistema se va a llevar casi 5.000 millones de dólares y lo más grave que la PGU, que la financia el Estado, con impuestos generales, pero mayormente con el IVA, que es el impuesto más regresivo, lo vamos a seguir entregando. Entonces sigámonos preguntando, bueno, la gente, ¿por qué sigue cotizando un sistema que no le garantiza una pensión suficiente? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que el gobierno tendría que haber hecho una ley corta, como se lo planteó el movimiento, que tenía los mismos componentes, pero era mucho más práctico que no estuvieran enredados en este debate porque la derecha lo habría aprobado. ¿Sabes por qué? Porque era muy sencillo. Se necesitaba, por supuesto, mucho coraje, mucha convicción, mucha valentía a un presidente que sometiera y que se la jugara. Y someter a votación una ley corta que implicaba lo siguiente: mejorar la PGU a 250, entregar este beneficio 0,1 UF por año de contribución, sin los topes como establecía originalmente la propuesta del gobierno. Es decir, una persona que hubiese cotizado 2 años iba a tener 7.000 pesos y ahí iba a ir subiendo. Y tenía un tope máximo de 3 UF, es decir, llegaba a 30 años. Y hubiésemos entregado la pensión garantizada universal a las mujeres a los 60 años y no a los 65. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que las mujeres que se están pensionando hoy día, la mitad saca menos de 45.000 pesos. Y por lo tanto, entregarle 250 es una solución real e inmediata. Entonces el gobierno, la fuente de financiamiento era lo mismo. Y nosotros le proponíamos en la propuesta al gobierno que hiciera uso del mecanismo que hizo uso Piñera
Bachelet, que es el famoso Fondo de Reserva de Pensiones que lo tenemos en los bonos soberanos, hay un monto significativo de miles de millones de dólares que podrían haberse usado para abordar esta contingencia y someter la votación en el Congreso. Te aseguro, César, pero te aseguro que la derecha habría votado a favor porque no tendría cómo haberle explicado a la gente que estaba negándose a aumentar la PGU. ¿Por qué no se hace eso? Porque resulta que hay otro tipo de intereses que son? Están permeando, los intereses del mundo financiero que yo creo los representa muy bien en el actual gobierno Mario Marcel. Pero él es un representante del mundo financiero. Yo me gustaría, aprovechando este programa, vuelvo a tomarme otra licencia, que la gente de izquierda particularmente tiene que tener una distancia con aquellos que han repetido durante muchos años esta lógica de los equilibrios fiscales, mantener una obsesión, que en el fondo son los alumnos más obedientes del consenso de Washington, que someten primero a consideración siempre la política económica y construyen política social a partir de modelos matemáticos, de circunstancias que la realidad. En este país la realidad es absolutamente contraria. Mario Marcel, y yo lo he denunciado muchas veces, se reunió fuera del país, ha sido el ministro de Hacienda que más veces ha participado en instancias internacionales, lo que se conoce como el Chile Day, que son instancias donde concurren 600 altos ejecutivos de la banca, del mundo financiero, se juntan en Londres, se han juntado también en París, y van las compañías de seguro y tienen paneles, discuten y no están obligados a rendir cuenta porque se realizan fuera del país. Esta es una transgresión a la democracia, muy grave. Mario Marcel, cuando llegó, y tengo la fecha, 17 de mayo del año 2023. Noviembre del 2022, el presidente Boric, a través de Cadena Nacional, presenta su propuesta de seguro social. 22 de noviembre del año 2022. 22 o 23. 22, ya. Noviembre del año 2022. En mayo regresa Mario Marcel de afuera y una frase coloquial, en la tercera la reproducen, pueden buscarla: no estamos enamorados de nuestra propuesta de pensiones. Yo invito a que la gente piense, si el ministro de Hacienda no está enamorado de la propuesta que el propio gobierno presentó, y a la semana la ministra del Trabajo, Yanez Jara, dice lo mismo. Sí, esta propuesta está sometida a perfectos cambios. Bueno, con esa apertura, la derecha contraatacó, y bueno, tenemos lo que tenemos, pues, que el gobierno dijo que no se movía, que primero iba a 3-3, bueno, pero la derecha ha sido intransigente, y el gobierno, desgraciadamente, hay que decirlo, ha cedido a todo. Luis Mesina nos acompaña en Conciencia Activa, vocero de la coordinadora No Más AFP, un tema relevante. Ordenemos un poco esta nueva reforma de pensiones. ¿Cuánta gente en Chile, querido Luis, tiene 20 años de imposiciones, pensando en los hombres para este 0,3% que te puede dar como máximo 96 lucas? ¿Y cuántas mujeres tienen más de 10 años o 10 años de imposiciones? Mira, buena pregunta, porque la mediana de quienes cotizaron tengo la mediana es de las mujeres, está en 13 años. Ya. ¿Y las mujeres necesitan cuánto? Perdón. La cotización promedio de quienes han cotizado ya está en 13 años para las mujeres, en 17 años para los hombres. Lo que se conoce como la cotización permanente. Y esto es reflejo de que la gente no deja de cotizar porque quiera, no deja de cotizar porque pierde el empleo formal. Es la famosa densidad. La densidad es muy baja en Chile. Es decir, tú en tu vida laboral, las mujeres cotizaron 13 años. ¿Por qué? Porque bueno, tienen que enfrentar la maternidad, pierden el empleo además porque las mujeres, bueno, son objeto de un sistema que es absolutamente discriminador. ¿Y cuánto se les pide a ella en esta nueva reforma? Se les pide 10 años. Afortunadamente 10 años. Se bajó de 13 a 10, por lo tanto va a entrar un número no menor. Van a quedar cerca de 400.000 personas fuera, en el caso de las mujeres. Ya. Y en el caso de los hombres van a quedar un número muy significativo. Mira, yo quiero entregar un dato que me parece absolutamente relevante y que es para generar un poco de escozor también en la gente. Creo que nosotros necesitamos que nos empoderemos y esta pelea no la soltemos, ¿ah? No hay que soltar las calles, hay que volver a las calles. Nosotros en la semana antes pasada hicimos una manifestación, llegamos a La Moneda, le planteamos al presidente Boric, fue calentando motores por una gran movilización en marzo. Creo que hay que seguir esta batalla, aunque se apruebe la reforma. En marzo tenemos que tener una gran movilización. Mira, pero un dato que es ilustrativo para la gente, especialmente, vuelvo a insistir, para quienes son del mundo progresista. Sebastián Piñera, antes de irse del gobierno, creó la PGU.
cuando todos estábamos confinados. Creó la PGU no como una dádiva del poder. La creó porque se dio cuenta, de manera inteligente, creo yo, con sus asesores, que gran parte de la revuelta de octubre había sido justamente por una de las causas fundamentales del tema de pensiones. Y se adelantó. Hago una propuesta de forma tal descomprimir. Mira, a pesar de que fue una propuesta concreta, voy a dar los datos, no descomprimió. Así como esta tampoco va a descomprimir. Mejoró la pensión básica solidaria en un 50%. ¿Cuánta gente favoreció? A 1.700.000 personas, porque aumentó la cobertura de un 60 a un 90, es decir, lo aumentó en un 50%. ¿Cuántas personas se beneficiaron? 1.710.000 personas. ¿Qué recibieron? La pensión garantizada universal. Es decir, de la pensión básica solidaria que no recibían, comenzaron a recibirla porque aumentó, porque antes era el 60% más pobre, subiste al 90%. ¿Cuánto fue el aumento? De 110.201 pesos a 165.302. Estos datos los saqué hoy día de la superintendencia. Los quise traer a este programa porque para que la gente no le pasen gato por liebre. Pero vamos a los datos. Estos son los datos concretos. Sí, subieron 55.000. Llevémoslo a plata, querido Luis Mesina, vocero de No Más AFP aquí en Conciencia Activa. Una persona hoy día promedio, ¿cuál es la jubilación que tiene? Promedio. Mira, promedio estamos en 210.000 pesos promedio. Lo que yo me autofinancio. Claro, lógico. Dejémoslo en 200 lucas. Esa persona se jubila. 200 lucas más tiene la PGU. Hoy día que la entrega al Estado de Chile son 200 lucas más. Claro, para redondear un poco. Ahí estamos 400. O sea, ya tengo 400.000 pesos. ¿Eso sería más o menos lo que podría recibir hoy día una chilena, un chileno? Que se jubila. Claro, o sea, la pensión promedio está más baja incluso. Yo consideré parte de la PGU, de la pensión garantizada universal. Ya. Pero en el caso de las mujeres, bajan mucho el promedio porque, como te decía, la mitad. Esto está en el informe financiero que presentó el gobierno en noviembre del año 2022, cuando Boric hace pública la presentación en cadena nacional. Ahora también acompañaron un informe de la DIPRES. Y en ese informe de la DIPRES hay una cosa que es catastrófica y señala categóricamente: las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, las mujeres, los últimos 15, la mitad de ellas logró autofinanciar en noviembre del 2022 a esa fecha una pensión por debajo de los 34.500. Entonces, mira, ¿cuál es la tragedia? Que también le dijimos a la ministra del Trabajo, o sea, a la ministra del Trabajo y a la ministra de la Mujer, porque este era un gobierno feminista. Entreguimos la pensión garantizada universal a las mujeres a los 60 años. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres de los sectores populares se mueren mucho antes, 17 años antes que las mujeres de los sectores acomodados. 17 años, la gente, como tú, fruncen el ceño, no puede ser. ¿Sí? Las mujeres de los sectores populares están muriendo hoy día en promedio cerca de los 70. Las mujeres de los sectores altos se mueren sobre los 80, 85 años. Entonces tú generas una discriminación regresiva, es decir, al mantener un beneficio que se financia con recursos públicos, lo que hace es que discrimina en contra de los pobres y favorece, subsidia a los más ricos, a las mujeres de más altos ingresos. Porque una mujer pobre que ha trabajado en condiciones de absoluta precariedad está, por supuesto, más propensa a enfermarse en la vejez. Y eso ocurre, es cosa de que nosotros visitemos los sectores populares, nos vamos a dar cuenta de esa realidad. Bueno, no se logró eso, lamentablemente. Mira, fíjate que una persona, Luis Mesina, vocero de No Más AFP en Conciencia Activa, todos los jueves a las 7 de la tarde estamos subiendo un nuevo capítulo. En defensa de las AFP me decía, tú sabes que con las ganancias las AFP están obligados a invertir en bonos soberanos del gobierno un 20%. Y además me decía, lo que pasa es que las AFP tienen muy poca... partió con muy bajo. Imagínate, si no hubiese sido un 10%, hubiese sido un 15%, un 20%, el sistema funcionaría perfecto. Bueno, nosotros tenemos una opinión distinta. Ciertamente, este sistema ha permitido justamente el fortalecimiento de sectores importantes de los grupos económicos. El grupo Luxi, Mata, Angelini, Heller, bueno, todos se han financiado con este ahorro gigantesco, ahorro forzoso del mundo del trabajo. Yo invito a la gente a que piense, un pequeño o mediano empresario que necesita capital para expandir su negocio, para mejorar sus condiciones, hacer frente a la crisis económica, no puede disponer de nuestro ahorro, porque este ahorro, ¿cómo se captura? ¿Cómo te financias tú? A través de las corredoras de bolsa. ¿Y a quién le presta la AFP? Le prestan al Grupo Luxi, que tiene buenos respaldos, tiene el Banco Chile, al Grupo Mate, pero no le va a prestar a Juan Pérez, no se lo presta. Entonces, nuestro propio salario, que capturan estos grandes grupos económicos, lo toman, lo convierten en crédito, en el caso de los bancos,
y lo vuelven a prestar a quienes demandan crédito. ¿Quiénes son los que demandan crédito? Los trabajadores que generaron esa gigantesca masa Pero yo quiero que monetaria. mi plata vaya a Juan Pérez o prefiero que vaya al grupo Luxich, pensando Claro. yo que me voy a... Digo, me da mucha más confianza el señor Luxich, En lo que este- haga en con mi este- plata que el en señor este- del almacén del por esclavo, con supuesto. todo el respeto que me merece. En este modelo, por supuesto, porque un sistema de seguridad social, a diferencia de este, como lo tienen en los países de Europa, también cumple un rol, el ahorro que finalmente genera excedente, y ese excedente se maneja con un sentido técnico de un fondo de reservas técnicas, va a tener que invertir, y invierte en áreas que permiten generar trabajo, por ejemplo, obras públicas, y no colocarlo al servicio de la especulación inmobiliaria, porque estos tipos te van a responder, sí, nosotros estamos comprando bonos de deuda también para invertir en inmobiliaria, pero a través de un negocio absolutamente espurio, con tasas de interés gigantescas, y tú ves que compran edificios completos los grandes grupos económicos y los colocan en alquiler, y eso se ha financiado con nuestro ahorro. En las antiguas cajas es bueno que revisen un poco la caja de empleados particulares, en par, la caja de empleados públicos y periodistas. Y el propio el seguro social, hicieron la mayor inversión inmobiliaria en Chile, las mejores casas en este país que los obreros pudieron adquirir eran con fondos de pensiones. Entonces, esa es una realidad concreta. Luis querido, y esto que invierte en las AFP, lo otro que yo te dije, en 20% en bonos del gobierno, que tienen que hacerlo del Claro, Estado de Chile. incluso un poquito más, casi un 23%. ¿Eso no es positivo de parte de las AFP? Pero es que el Estado, mira que es bueno esta pregunta, porque la gente no sabe, el Estado, es decir, el gobierno emite bonos de deuda y esos bonos de deuda se los compran las AFP, es decir, de nuestra plata. Nosotros estamos financiando al Estado también. Si financiamos al Estado, con el IVA financiamos a la PGU, pero resulta que además subsidiamos por esta vía una industria privada que renta obtuvieron más de 455.000 millones de pesos de utilidades. Entonces, esto es obsceno. Tú sabes que si mirado en el tiempo, la rentabilidad sobre el capital está sobre el promedio del 22%, pero en un momento algunas AFP tenían de rentabilidad 79%. Eso en ningún país. Este dato nosotros lo hemos entregado en seminarios internacionales y la gente no te cree, pero ¿cómo está? Pero están haciéndolo además con el ahorro forzoso del mundo del trabajo, porque ellos todos los meses reciben este flujo, ganan por comisiones, tú tienes que pagar tu comisión, y ellos invierten la plata en su grupo económico. Entonces además hay un problema, quizás por un programa distinto, un programa más largo, habría que tener presente que con el salario de los trabajadores se está financiando la expansión de grupos económicos que ideológicamente, esto es lo que voy a decir, es quizás novedoso aquí, no lo digo muy reiteradamente en programas nacionales. Nosotros estamos financiando geopolíticamente el surgimiento y el fortalecimiento de los grupos ideológicamente afines a quienes sustentan ideologías contrarias al mundo del trabajo. Por ejemplo, la AFP salen fuera del país y ¿a quiénes financian? A los grupos que son partidarios de Milei. Los van a financiar para que fortalezcan estos buenos. Van a Colombia, van a Ecuador, ¿a quién financia? No van a Colombia. Entonces, esto es gravísimo, pero bueno, en Chile no tenemos izquierda. Ese es el gran problema. No hay una fuerza potente, contundente, valiente y consecuente que aborde este debate, pues. Ahora este debate, que dijeron no más AFP. No puede ser que termine el gobierno del presidente Boric con un legado trágico, haber consolidado el negocio privado de los derechos sociales. No eliminó la ISAPRES teniendo en sus manos, solamente necesitaba tomar palco porque había otro poder del Estado que decía que las ISAPRES tenían que pagar. Pero no, jugaron un rol activo en salvar a las ISAPRES y hoy día su legado va a ser que va a entregar más plata a las AFP. Permíteme una reflexión, Luis Mesina. ¿Cómo es esto que un sistema de pensiones, un sistema de jubilación, como quiera llamarse, que es privado, es financiado en su gran mayoría por el Estado? Bueno, Esa es una curiosidad. Esa es la incoherencia. Bueno, la PGU, Claro, bueno, eso voy, po. mira, el Pilar Solidario nació en el 2008 con el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la famosa pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Fue positivo, por supuesto, porque la pensión básica solidaria se le vino a pagar a gente que nunca había contribuido. Lo que no es igual a que nunca había trabajado, porque eso la derecha y en las redes sociales te dicen no estoy dispuesta a pagarle un peso, un tal por cual que nunca han trabajado. Particularmente las mujeres. Mira, cuando partió la coordinadora a mí me tocaba hacer gira en el país, yo le decía a las mujeres tenemos que darle más plata. Nuestras abuelas, y siempre ponía este ejemplo, las abuelas nuestras y nuestras madres, los que somos más viejos tenemos las madres más que trabajaron, mira,
las mujeres no tuvieron nunca jornada laboral. Trabajaban de sábado, de lunes a domingo. Cuando estábamos enfermos nosotros, nuestras madres nos asistían, se levantaban en la noche, Exacto. no tenían vacaciones, nunca se les reconoció. Bueno, a eso decíamos había que pagarles, pues. Y la gente entendía porque la gente tiene esa condición solidaria. Bueno, la PGU, la pensión básica solidaria, la presidenta Bachelet hizo eso. Y esta pensión garantizada universal de Piñera, lo que hizo que aumentó los montos considerablemente y aumentó además la cobertura, es decir, más gente que recibe este beneficio. Tú te preguntas entonces, ¿y por qué el Estado está haciendo esto? Si tenemos un sistema que tiene mucha plata, lo está haciendo para descomprimir la presión social y mantener este gigantesco flujo capital que hoy día representa 190.000 millones de dólares que está en manos del mundo financiero. La mitad de ese capital, hay que decirlo, está invertido en instrumentos fuera del país. Es decir, los chilenos, las chilenas estamos financiando la inversión de capitalistas que en Estados Unidos, por ejemplo, emiten bonos de deuda o acciones, capturan nuestro salario, nuestro capital y construyen puentes, financian los grupos que financian a Donald Trump y que están apoyando a Donald Trump. Esa es la tragedia. Sí, el seguimiento de nuestro ahorro termina finalmente en manos de quienes son nuestros enemigos. Agradecerte profundamente tu presencia hoy Muchas día gracias en Conciencia Activa. Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. Si quieren seguir escuchando este tipo de temas con Luis, aconsejo escuchar su programa en Radio Universidad de Chile los días viernes a las 4 de la tarde. Debate Muchísimas social. gracias. Debate social en el Muchísimas. 102.5 Radio Universidad de Chile, precisamente con la conducción de Luis Mesina. Y la Y lo otro, directora, está nuestra directora aquí presente acompañando. Hola, Ana directora. Muga. Ana Muga. Y lo otro, junto con saludar a Ana, que está ahí sentada en un berger cuero. un berger de cuero de la disquería y librería popular de Recoleta. A propósito que nombraste a los empresarios, dicen y que dijiste que no hay izquierda en nuestro país. Dicen que, no sé si tú lo corroboras, tú eres trabajador bancario, izquierda, entiendo hay estructura, me digo. que los empresarios y empresarias no tienen partido político, son todos iguales. Lo digo Claro. ahí no hay izquierda, derecha. Bueno, no. aprovecho que estamos aquí en Recoleta para mandarle un saludo a Daniel Jaue. Quiero mandarle un saludo y bueno, expresarle toda nuestra solidaridad. Estamos en presencia de una institucionalidad absolutamente corrupta en nuestro país. Ya se ha salido toda la luz pública y parece obsceno. Y también creo que es importante exigirle a quienes nos reivindicamos de izquierda, solidarizar con aquellos que están sufriendo el rigor y el desprecio de esta institucionalidad absolutamente corrupta. Usted está, querido amigo, en la sala Salvador Allende de Recoletras, la librería de Disquería Popular de Recoleta, y Recoletras le hace entrega de este regalo. Gracias. Lo mostramos a cámara, por favor. Aquí tiene a don Salvador Allende en un libro. Muchísimas gracias. Mostrémoslo ahí para que salgan, sí, por supuesto. Y ahí está, perfecto. Muchas gracias a ti, Luis Muchas Mesina, por tu aporte a la sociedad a través de la coordinadora No Más AFP. Y reitero, el programa de Luis en la Radio Universidad de Chile, viernes 4 de la tarde, Debate Social. Y nosotros nos encontramos todos los jueves a las 7 de la tarde con un nuevo capítulo en las redes sociales. Conciencia Activa.